Muy buenas tardes, mi gente de Facebook, mis amigos de Facebook. Buenas tardes, estamos por aquí una vez más con la idea pues de conversar con ustedes y responder algunas preguntas en el ámbito jurídico, en el ámbito del derecho. Algunos amigos me han solicitado que como en casos anteriores había dado mi opinión sobre algunos hechos, sobre algunos casos que han ocurrido allá en el municipio, que se habían quedado esperando pues nuestra opinión sobre la medida de coerción que le fuera impuesta a Vitín, a Vitín, a Víctor Díaz Vitín. Y en esas atenciones pues podemos establecer un pequeño diálogo con ustedes, como es de costumbre, tratando pues solamente desde el punto de vista de lo que es la información, de lo que es el derecho en sí, no tomando partida ni dando la opinión a título personal, sino con el ámbito pues de que las personas que no son abogados pues adquieran algún tipo de conocimiento en estos procesos judiciales que cada día pues son más comunes en nuestro entorno y en todo lo que es la vida. Siempre es bueno conocer de lo que es el derecho y lo que implica. A Víctor Díaz sí, ciertamente pues es hartamente conocido que se le impuso la medida de coerción, una medida de coerción que fue solicitada por el Ministerio Público y también por la parte querellante. No obstante, la parte que lleva la voz cantante aquí pues es el Ministerio Público, y la parte querellante pues se ha adherido a esa medida de coerción. ¿Qué es una medida de coerción? Lo primero que es una medida de coerción es una decisión de un juez en donde ata, de manera sencilla, vamos a decirlo así, donde ata, vincula a una persona a un proceso. Para que se pueda imponer una medida de coerción, la ley establece algunos presupuestos que el juez debe verificar antes de imponer esa medida de coerción. Entonces, lo primero es que debe existir una relación lógica entre el imputado y lo que se le acusa, como uno pues de los elementos que el juez debe verificar antes de que imponga la medida de coerción. El artículo 222 y siguiente del Código Procesal Penal establecen 7 tipos de medidas de coerción, del 122, el 226, numerada tácitamente, enumera 7 tipos de medidas de coerción en el artículo 226 del Código Procesal Penal, la que van desde la menos gravosa a la más gravosa. En este caso, nosotros tenemos que el juez pudo imponerle una garantía económica, pudo prohibirle la salida del país o de su casa, de su residencia, pudo imponerle la presentación ante la autoridad competente, le pudo poner un localizador electrónico o lo pudo mandar arrestado a su casa. Pero el juez decidió, por la gravedad del hecho, imponer la prisión preventiva. La prisión preventiva por el espacio de 1 año. ¿Qué significa esto? Significa que Víctor Díaz tiene obligatoriamente que permanecer 1 año en prisión. No necesariamente. ¿Puede Víctor Díaz recobrar la libertad antes del año? Sí, puede. ¿Que los jueces lo vayan a otorgar? Bueno, pero ¿bajo qué supuesto? Bien, la medida de coerción, al igual que deben existir elementos para su imposición, también tenemos que tomar en cuenta de que hay o pueden existir elementos para su revisión. Y el mismo código establece que las medidas de coerción son revisables en cualquier etapa del proceso. Por lo que tanto Víctor Díaz con sus abogados pueden hacer uso de esa prerrogativa que la ley le ofrece para solicitar 2 cosas. Primero, puede solicitar presentar lo que es una apelación de esa medida. ¿Qué obtendría él con esta apelación? Bueno, cuando se apela a una medida, lo que se le está diciendo al juez es que tú no estás conforme con esa decisión y que quiere que otro tribunal conozca
de ese expediente, es decir, que pase a jueces, a otros jueces, generalmente jueces más duchos que lo que conocieron la primera instancia, y esto jueces pueden entonces hacer lo siguiente: podrían los jueces confirmar la medida de coerción impuesta, o bien podrían los jueces variar la medida de coerción. Para eso, el ciudadano Víctor Díaz cuenta con 10 días corridos, es decir, desde el momento que se desde el momento en que se conoció, el martes pasado, que se conoció la medida de coerción que le fueron impuestas, tiene 10 días para presentar ante otro tribunal, ante la corte, la apelación a esa medida de coerción. En el video que yo colgué en esta misma cuenta y en el video que está en todas las redes sociales, pues él habla de que se le nota como que está conforme, es decir, él dice que está bien, que la medida que le puso el juez está bien, por lo que desde mi óptica yo entiendo que ellos al parecer no van a apelar la medida de coerción. Entonces, si no apelan la medida de coerción, si dejan que pasen los 10 días reglamentarios para producir esa apelación, ¿qué podría hacer él entonces antes del año? ¿Esperar obligatoriamente el año? Bien, pues no obligatoriamente él tiene que esperar el año. Él podría, recuerden que le decía que las medidas de coerción son revisables en cualquier etapa del proceso y que esa revisión se da en dos aspectos. La primera se da de carácter obligatorio, oficiosa. Los jueces están obligados a revisar la medida de coerción de los imputados que guardan prisión preventiva para ver si han cambiado algunas de las condiciones que dieron lugar a la imposición de esa medida de coerción. Entonces, pero también las partes pueden solicitarle al juez revisar esa medida de coerción en cualquier etapa del proceso, estableciendo esos cambios en lo que son los supuestos que dieron origen a esa medida de coerción. Por eso, ellos podrían, pasado estos 10 días, revisar por ante el juez de la instrucción, el tribunal de instrucción que sea apoderado del conocimiento de esa causa, y llevarle al juez nuevo presupuesto que le permitan entonces variar la medida de coerción. Si el juez entiende que hay suficientes presupuestos para variar la medida de coerción, el juez puede variar la medida de coerción. Entonces, recapitulo, Víctor Díaz puede, todavía está en tiempo hábil, primero de solicitar la apelación, presentar una apelación, y que el caso entonces vendría a Santo Domingo a conocerse sobre esa revisión, porque recuerdan ustedes que en Monte Plata no tenemos corte de apelación. Entonces, si ellos presentan una apelación, esa medida de coerción, esa apelación sería conocida por la corte de la provincia de Santo Domingo. Sería entonces el tribunal que conocería de la medida de la apelación de la medida de coerción. Si ellos deciden dejarlo así y él irse tranquilo, pues entonces en otro momento sí podría presentar una revisión de la medida de coerción. ¿Qué necesitaría? Bueno, presupuestos que permitan decirle al juez, primero, que él no se va a fugar, es decir, él no se va a sustraer del proceso. Segundo, él es una persona tendría que decirle al juez que él es una persona de solvencia moral probada ante la comunidad, y esto sería a través de cartas de junta de vecinos, de cartas de personas de instituciones oficiales de la comunidad, y un sinnúmero de documentos a los cuales comúnmente llamamos presupuestos, que serían presentados para que el juez lo tomara en cuenta en el asunto de la variación de la medida, en caso de que ellos entiendan que vaya a hacer. Y de lo contrario, pues entonces él tendría que esperar a que el Ministerio Público presente lo que es la acusación formal. Recuerden que el proceso está en una etapa de investigación, estamos en un proceso nuevo, un proceso que acaba de iniciar y que está en su primera fase. El Ministerio Público está realizando la investigación. Una vez concluya esa investigación, está obligado a presentar la acusación formal del mismo,
y solicitar entonces el auto de apertura a juicio en una audiencia preliminar que ya en un futuro se conocería esa audiencia preliminar. Allí se le daría pues la calificación y se ordenaría, si hay suficientes elementos de prueba, se le ordenaría entonces pasar a una tercera etapa, que es el conocimiento del juicio de fondo, en donde sí se verían todas las pruebas a cargo y a descargo, se escucharían a los testigos si los hay, se escucharían a los peritos y se tomaría la decisión en cuanto a declararlo culpable o inocente. Porque hasta el momento él se considera inocente, se considera inocente porque el principio de presunción de inocencia se mantiene intacto en esta etapa del proceso. La medida de coerción lo que busca ante todo es vincular a la persona al proceso, evitar que la persona se pueda distraer, que se pueda fugar del proceso, pero también la medida de coerción es muy importante. A veces la prisión preventiva, sin importar que la persona pueda garantizar que no se va a sustraer del proceso, la medida de coerción buscan otros elementos, como puede ser también el evitar que esa persona destruya elementos de prueba, que esa persona pueda distraer elementos que en un juicio de fondo o más adelante en la investigación puedan ser utilizados como elementos de prueba. Si esa persona tiene la capacidad de destruir los elementos de prueba, pues entonces se analiza eso antes el otorgarle una medida de coerción diferente a lo que es la libertad o la presentación periódica. También, pues si la persona puede hacerle daño a algunas de las víctimas, puede ejercer presión sobre testigos y sobre personas, también destruir elementos de prueba, también, como bien había dicho, pues se toman en cuenta también para tomar una decisión en cuanto a lo que es el tipo de la medida de coerción que se le impone. Nada, nos queda a nosotros ahora esperar. Escuché al abogado de la parte querellante, que hay un abogado de la parte querellante, es decir, los familiares se han constituido en abogados en parte civil y querellante, en el sentido de que también iban a solicitar la imposición de una medida de coerción de tipo real, es decir, iban a solicitar que el juez pues dispusiera algunas acciones en cuanto a los bienes, de Víctor Díaz. Creo que en este sentido no se refirieron. Y hay un elemento importante que la medida de coerción no abarcó este tema. Fíjense que en días pasados algunas personas salió en la prensa, escuché en la prensa, de que los hijos se apersonaron a la casa con el propósito de retirar algunos objetos de allí, que la policía se lo impidió. Hay dos elementos que podrían estar ocurriendo en este caso. Primero, que si bien es cierto que se trata de un delito que realmente para mí entender, una medida de coerción de 1 año de prisión preventiva y que se declare de tipo complejo este caso, es un poco contraproducente, porque 1 año de prisión preventiva para mí resulta mucho, a pesar de que, como le decía anteriormente, no significa que el caso va a tomar la medida el año entero, pero el Ministerio Público se siente más holgado y más tranquilo a la hora pues de realizar el trabajo. Yo entiendo que es un caso en donde solamente hay un imputado, por ahora hay un solo imputado, hay una parte querellante, hay una víctima clara. Este caso en 3 meses bien se pudo haber resuelto en cuanto a presentar el requerimiento, en cuanto a presentar una acusación. Tanto tiempo creo que no es lo favorable para el caso, no es favorable para las partes, y no es conveniente ni siquiera para la misma, para el orden social de la comunidad, un pueblo pequeño, mantenerlo en la expectativa. Los casos largos, ya sabemos lo que pasa con los casos largos, cómo se tienden las cosas, cómo se van las cosas en el tiempo. Yo entiendo que el Ministerio Público y el juez pudo imponer una medida de coerción y de 3 meses, y bien el caso en 3 meses pues presentar lo que es un requerimiento conclusivo de este expediente. O sea, es decir, llamar a una audiencia preliminar para que el caso fluyera más rápido. Entonces, vuelvo al tema de las propiedades. El Víctor Díaz sigue siendo propietario
de sus bienes. Él sigue teniendo la titularidad tanto de su casa como de sus otros bienes, bienes que no tengan ningún tipo de relación al caso. Pero si el Ministerio Público tiene acordonada la zona, y en cuanto a la policía, si tienen acordonada la zona, si no han hecho algún tipo de investigación que debieron haber hecho en esa propiedad, en esa casa, pues sí, el Ministerio Público tiene el resguardo momentáneo, la policía tiene el resguardo momentáneo de lo que es la propiedad del inmueble de la casa. No pasa eso en este momento. El Ministerio Público no resguardó la escena. Ya el Ministerio Público había concluido con las investigaciones en cuanto a la escena, es decir, que la propiedad pasa a manos de su propietario. Dicho sea de paso, como es un bien de familia, entonces habría que hacer un proceso pues ya más largo y que no tiene que ver con el proceso penal, para entonces los hijos sí reclamar lo que es la parte que le corresponde de la casa y de los bienes que le corresponden a su madre, le corresponden a ellos por ser los herederos directos pues de su madre en este caso. Es decir, en primera instancia, penetrar a la casa sin tener el conocimiento, sin darle parte a la policía, no es prudente. Debieron primero apersonarse a la policía, al Ministerio Público, ver la situación del bien, en qué situación se encuentra, si estaba siendo tutelado por el fiscal, si ya la fiscalía no tenía ningún interés ahí, si había devuelto la administración a los dueños, y entonces ellos poder hacer uso del bien sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, hay que esperar el desenlace de los acontecimientos que llevaron al juez a tomar la medida de coerción. Bueno, hay muchos elementos. La gente entiende que sí habían. Entonces yo desde mi punto de vista como abogado entiendo que sí habían elementos suficientes como para dictar una prisión preventiva en este caso. ¿Cuáles elementos habían que posiblemente nos hagan decir que él cometió los hechos o que tuvo alguna vinculación en los hechos? Bueno, ya sabemos de las conversaciones previas que él había tenido con la víctima ese día. Recuerdan ustedes las conversaciones, los mensajes, los insultos, todos esos mensajes de textos son elementos que el juez a la hora de imponer la medida de coerción tomó en cuenta. Tomó en cuenta también el tipo de muerte de la víctima, es decir, qué dijo finalmente la autopsia, en donde estableció que la muerte, la causa de la muerte fue de tipo homicida, es decir, que intervinieron manos humanas en la comisión o en la ejecución de la muerte. Entonces, y si una persona tiene discusiones fuertes a ese nivel, del grado de amenazarla, porque en las conversaciones hay amenaza, en donde Víctor Díaz dice que lo va a conocer y que le va a imponer los códigos y que va a ir para allá, y esos insultos. Y luego esta señora aparece muerta y tenemos un acta de defunción que dice que fue un homicidio, que manos criminales estuvieron ahí. Bueno, lo más prudente es pensar que ciertamente el imputado le quitó la vida a las personas. Y con esto no está diciendo el juez, o no estamos diciendo nosotros, que fuera el que la mató. Pero sí hay elementos suficientes como para entender que él tuvo una participación en el hecho. Y por eso se le impone la medida de coerción más gravosa de las establecidas en el artículo 226, que es la prisión preventiva. Entonces, tenemos nosotros, ¿es culpable? El juez ha dicho que Víctor Díaz es culpable. ¿Podemos decir nosotros que él la mató? No, todavía nosotros no podemos establecer que Víctor Díaz es culpable. Estamos en una etapa, el proceso está en una etapa de investigación. El Ministerio Público tiene el deber de investigar a cargo, es decir, en contra, pero también tiene el deber de investigar a favor. Es decir, si existen algún elemento de prueba que permitan favorecerle al imputado, es decir, a Víctor, pues también el Ministerio Público tiene que presentar esos elementos de prueba. Ya en un juicio de fondo, oral y contradictorio,
entonces se va a determinar la responsabilidad de Víctor Díaz. Y ya cuando eso ocurre, entonces nosotros sí podemos decir que él es culpable. O si es descargado, entonces podremos decir todos que es inocente. ¿Por qué? Hasta tanto una persona en el algor de la justicia y de lo que es el derecho no es declarada culpable por un tribunal y esa sentencia adquiere la condición de la cosa irrevocablemente juzgada, nosotros no podemos llamar a una persona culpable. Entonces yo sé que para la gran sociedad y para la persona común sí pueden decir lo que le parezca y pueden dar la opinión de manera libre, pero para un abogado que se respete tiene que seguir los lineamientos de la ley y establecer que una persona es inocente hasta que se le demuestre en un juicio oral público y contradictorio su responsabilidad penal. Nada, esto es lo que quería compartir con ustedes sobre este caso. Podemos recapitular una medida de coerción que habían suficientes elementos de prueba como para dictar la medida más gravosa, porque independientemente del peligro de fuga, hay otros elementos que el juez contempla y contempló, como lo establece la resolución, y que el tiempo de un año para nosotros creo que es demasiado. Bien pudo haberse resuelto eso en 3 meses, porque entendemos que esto no es un caso complejo, es un caso simple, donde no hay un gran número de imputados, solamente hay un solo imputado. Entonces es un proceso que fácilmente el Ministerio Público en 3 meses podría concluir sus investigaciones y presentar una acusación. Creo que la gente se ha quedado escuchando, ¿no? No veo comentarios, no sé. Me dejan su comentario debajo. Entonces yo lo que hago es que mediante el texto le voy a contestar esos mensajes, sus preguntas y cualquier otra inquietud que ustedes tengan pendiente. Ok, dice que 1 año. Buenas tardes, bendiciones para mí. Yuledi Fría, muchas gracias. La medida de coerción, Marcina Rosario, que le impusieron fue la medida de coerción de la prisión preventiva. Prisión preventiva, está preso por 1 año. Le pusieron de medida de coerción a Víctor Díaz. Esos son los comentarios. No veo preguntas. Así que si no hay más preguntas, entonces vayan dejando su pregunta ahí debajo del video. Y muchas gracias por su atención. A todos ustedes estamos a sus órdenes siempre.